Bien, es lunes y corresponde a la abogada Nadia Luz María Lara Chávez su comentario. Nadia, gusto en saludarte, muy buen día. Hola, muy buenos días, mi querido Teodoro. Saludamos con el gusto de cada lunes a los amigos de la cabina y a todos quienes nos hacen el favor de escucharnos. Y se agradece sobre todo esa constancia. Pues bien, hoy, en este día, vamos a hablar de algo que se ha estado mencionando mucho en los medios de comunicación, y es la violencia vicaria. Pues fíjense que uno de los factores que mucho daña a la sociedad desde lo más profundo de sus raíces es el de la violencia. Sí, esa que vemos todos los días reflejada en múltiples formas y contra cualquiera de sus integrantes. A últimas fechas se ha escuchado hablar de violencia vicaria. Un ejemplo claro de este tipo de violencia sucede cuando los infantes pasan por un proceso judicial, por ejemplo, de guardia y custodia, en donde la mayoría de las madres que enfrentan esos juicios eran quienes ejercían la guardia y custodia, pero bajo un acto desleal, el padre, después de una convivencia, ya no los regresa con la madre o bien los ocultan por años, mediante argucias de que ellas son mujeres afectadas y ridiculizan su dolor de madre. Con esto, la destrucción se prolonga con mayor fuerza, ya que además de que judicialmente ellas aportan, pasan años sin mantener una convivencia con sus hijos e hijas, porque sus agresores no se los permiten. ¿Les suena conocida esta situación? Pues es así como surge este tipo de violencia. Es justo ahí donde la actuación judicial debe romper esta violencia con mecanismos viables, velando por la infancia y la adolescencia, porque la obstrucción de la convivencia con las madres y también con los padres deforma la sensibilidad, la inteligencia y las emociones de quienes sufren en silencio sin ser escuchados. Se dice, y es cierto, que lo que no se nombra tendemos a pensar que no existe, aunque sintamos en persona esas actitudes que en el fondo reconocemos que no están bien, pero porque lastiman nuestro foro interno, el foro interno de las personas, o peor aún, su integridad, y hasta se atenta en ocasiones contra la vida misma. Pero no sabemos cómo llamarle a esas cosas. Ahora se está reconociendo ya a esta forma de violencia con un nombre. El término de violencia vicaria, de hecho, empezó a usarse en España. Allá también, como en todas las partes del mundo, la desafortunada violencia existe. Hoy en México, y específicamente en nuestra entidad federativa, se ha empezado a escuchar cada vez más, con más insistencia. Podemos afirmar que una de las maneras de causar el más grave daño psicológico a la mujer es dirigir acción violenta hacia las personas estrechamente unidas a ellas, sean los hijos, el padre, la madre, la pareja actual. El adjetivo vicario responde al sentido en el que se toma el lugar de otra persona o cosa, como un sustituto o como castigo vicario, que ha sido sufrido o realizado por una persona en lugar de otra. Este tipo de violencia puede llegar incluso a dar la muerte a los hijos con tal de hacer daño a la pareja. Es un tipo de violencia intrafamiliar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra persona, ejerciéndose en forma secundaria a la principal. Es también un tipo de maltrato infantil, empleado también como mecanismo de coacción y control hacia la víctima adulta. La violencia vicaria es pocas veces denunciada como tal, porque las instituciones de procuración y administración se continúan desvinculando de la violencia de género. Se dice que es silenciosa porque se inicia en la intimidad, en el ámbito doméstico, y se convierte en una violencia habitual y bajo un proceso de control que se confunde con un estilo de vida por su forma de pensar y ser del agresor. Pero en realidad es una forma de venganza que generalmente ejercen los hombres contra sus parejas mujeres frente a los hijos hasta que son invalidados sus derechos. Cuando es la pieza de unidad familiar, en la mayoría de los casos, así le sucede a las mujeres. Al tolerar la mujer esas actitudes por proteger a los hijos, hace que su dolor se haga silencioso y surge la doble victimización y la víctima afectada. Primero, sobre quienes ejercen directamente el maltrato y las agresiones, que son hijos e hijas, y por otro lado, la madre, víctima indirecta de la violencia ejercida sobre sus descendientes. Defiendo la postura de que los órganos jurisdiccionales deben pronunciarse cuando detecten que existe esta violencia vicaria. La utopía no es válida en el campo jurídico cuando se trata de plantear soluciones concretas a la sociedad que las reclama. Sí es posible pronunciarse ante la violencia vicaria sin mayores protagonismos y ante el cúmulo de trabajo de los juzgados, pues algo tan esencial se debe activar exigiendo un compromiso verdadero, profesional, bajo condiciones serias de mejoramiento del sistema judicial, para que lejos de una modernización de infraestructura, que no es una mala idea, al contrario,
Lo cierto es que las y los justiciables lo único que piden es recibir justicia con certeza, en igualdad de condiciones, y se deben de remover los obstáculos de quienes operan el sistema, para comprender que se debe abandonar la justicia tradicional de leer expedientes o solo aplicar la norma. De ahí la crisis jurídica enmarcada en la función jurisdiccional y en la historicidad y la culturalidad que urge su decodificación y retomar con gran responsabilidad y respeto a los derechos humanos, entre ellos el de vivir sin violencia de cualquier tipo. Pero en especial las mujeres que piden justicia para recuperar a sus hijos, el derecho a la igualdad y la no discriminación por cuestión de género. De ahí que también los órganos jurisdiccionales tienen en sus manos hacer realidad la erradicación de la violencia, el derecho a la igualdad. Es una responsabilidad que tome en cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural, y evitar que entre la interpretación y la aplicación de las normas nacional e internacional intervengan concepciones prejuiciadas de cómo son y cómo deben comportarse las personas. Pero aún más grave, considerar que todos somos iguales y que se debe de aplicar de forma igual las normas internas o bien internacionales. Ahí estriba el verdadero problema. Y ahí será precisamente en ese problema que se ha detectado a últimas fechas, que tiene nombre, en donde debemos empezar a trabajar como sociedad, como autoridades y sobre todo desde el ámbito de la justicia. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy. Hemos avanzado poquito, pero más vale dar un paso cada día que no hacer nada. Mi querido Teodoro, hasta aquí el comentario de este lunes. Les agradecemos el favor de su atención y les deseamos una feliz semana.